Bueno, hay 8 aprendices conectados. Buenas noches. Estamos realizando la sesión sincrónica de análisis y desarrollo de software de la ficha 333-6196. Según el cronograma de actividades, estamos trabajando en la guía número 4. Hoy voy a explicar estas evidencias que están dentro de la actividad elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, estas evidencias son para entregar durante este periodo. Esta va del 11 de mayo al 17 de mayo. ¿Listo? Estas evidencias. Les coloco ahí resaltaditas. Entonces, material de formación que ustedes deben estudiar y leer. Conceptos básicos de programación orientada a objetos, gestión de requisitos, diseño de patrón del software, conceptos, tecnologías y arquitecturas para el desarrollo web. Entonces, este material de formación lo van a encontrar ustedes en Sayuna. Aquí en Sayuna vamos a encontrar este material de formación. Estamos trabajando con la guía número 4, actividad de aprendizaje, GA4, 22050-1095, actividad 2. Elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Qué pasó? Wilmar está pidiendo ingreso. Que no puede ingresar. Listo. Duración del desarrollo de estas evidencias, 96 horas. Material de formación, el que les indiqué. Y aquí vamos a encontrar las evidencias que vamos a trabajar, que van a desarrollar. Entonces aquí encontramos las evidencias hasta la 4, chicos. Las 5 y las 6 es para la próxima semana. Está la... Aquí. Entonces la primera evidencia que ustedes van a desarrollar es un taller en la actividad 2, evidencia 1, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Entonces, para el desarrollo, para que ustedes resuelvan esta evidencia, van a realizar un glosario de terminologías utilizados en la programación orientada a objetos. POO significa programación orientada a objetos. Ahí está la primera palabra que ustedes van a colocar en ese glosario. Cada término debe ser explicado con sus propias palabras, en sus propios conceptos, explicar cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación orientada a objetos. Entonces, aquí están los elementos que van a tener en cuenta. Por ejemplo, están estas palabras, POO, clase, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Se deben seguir normas básicas para poder presentar este taller como un documento escrito con las normas APA. Debe tener portada, introducción y conclusión. El producto que van a entregar es el taller en PDF. Mínimo debe tener 3 hojas de contenido. Recuerden que la portada es una hoja, la primera página, donde va a ir la información de ustedes, de su programa de formación, de su número de ficha, su nombre completo, el SENA en el que ustedes están matriculados, en el que están estudiando, nombre de la instructora. Entonces, es lo que deben realizar en esta primera evidencia. ¿Dónde vamos a encontrar esta información que nos están pidiendo aquí que expliquemos? Entonces, aquí vamos a ver en los conceptos básicos, aquí vamos a encontrar que es una abstracción. Entonces, aquí en la paradigma orientado a objetos, ¿qué es una abstracción? Entonces, ¿qué es? Entonces, la abstracción se dice que se enfoca en la vista externa de los elementos, lo cual nos permite separar su comportamiento esencial de su implementación e ignorar los detalles internos. Entonces, mediante esa abstracción, hay un énfasis en el qué es y qué hace y no el cómo debe implementarse o cómo funciona algo, ya que según la necesidad para cada persona, ese funcionamiento es importante que realice X procesos de acuerdo pues
a la necesidad, ¿cierto? Entonces, es lo que es una abstracción. Entonces, el proceso natural del ser humano que consiste esencialmente en la identificación de las características claves según el contexto y conocimiento de las personas. Entonces, por ejemplo, sí, aquí hay un ejemplo. En diferentes escenas se aplican ciertos niveles de abstracción. Por ejemplo, a la hora de decidir qué teléfono celular se desea comprar. Entonces, mire que cuando nosotros vamos a comprar un celular, vamos a encontrar que cada persona tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, una persona adulta, ¿qué mira la persona adulta para comprar un celular? Le interesa que la disponibilidad de comunicación que tenga por medio de telefonía móvil, también le interesa que tenga conectividad a las redes de datos, que tengan datos almacenados, que puedan llamar, que puedan recibir llamadas, y la facilidad con la que puedan conectarse a cualquiera de las redes. Entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan con X aplicaciones, entonces les interesa que estén conectadas a esas aplicaciones. Un adolescente que mira al momento de comprar un celular. A ver, ustedes cuéntenme. ¿Ustedes en qué se fijan al momento de comprar un celular? La cámara. La cámara, El mira. almacenamiento, profe. El almacenamiento. Mira que al adulto no le interesa ni la cámara ni el almacenamiento. ¿Quién más? La RAM, el procesador. El procesador, que sea rápido, ¿cierto? Que las aplicaciones y ustedes los chicos, los juegos, que tenga capacidad de soportar esos juegos, ¿no? Que sea rápido. ¿Qué Estructura la más? calidad ¿La la- calidad de qué? del celular. Y eso tú, ¿cómo lo miras la calidad? Por ejemplo, hay algunos celulares que, por ejemplo, en YouTube se ve más mejor. Por ejemplo, yo tengo un celular, un Oppo, y se ve mejor, pero si lo pongo en un Motorola se ve feo. Ah, ya, ok. En la resolución de pantalla. Sí, eso. Ok. A ver, aquí nos quiere también aportar Jaiber. Cuéntame, ¿en qué te fijas para Pues comprar un la celular? memoria, la memoria La RAM, memoria RAM, la velocidad y la velocidad, marca ¿no? también. Procesador, velocidad de procesamiento, almacenamiento. Sobre todo los chicos que toman muchas fotos, entonces necesitan mucho almacenamiento. ¿Qué más, Jaiber? O hay gente que también paga la membresía de las fotos. Ujú. Entonces, mira que también depende del oficio, ¿cierto? De la profesión, en lo que yo lo voy a utilizar. Entonces, también ahí podemos nosotros, pues, hacer la elección. Y para el desarrollador de software, ¿qué le interesa en las características? El sistema operativo, que tenga esa facilidad de conexión con otras aplicaciones, la operatividad con los sensores disponibles y los demás estilos que ustedes pues acaban de nombrar. Entonces, a eso se le llama la abstracción. El encapsulamiento es el proceso que permite agrupar los datos y también operaciones que relacionan estos datos bajo una misma unidad lógica. Entonces, aquí encontramos en el encapsulamiento, también se le conoce como el ocultamiento de datos. Consiste en la posibilidad de separar los elementos esenciales con los que se operan, la interfaz externa y pública y los detalles de su implementación interna y privada. Entonces, el encapsulamiento es un proceso que se debe realizar luego del proceso de abstracción. Entonces, aquí en este encapsulamiento lo que hacemos es organizar por módulos. Si en el caso yo voy a realizar una aplicación, la organizo por módulos según los requerimientos que yo haya encontrado. Entonces, eso se conoce como el encapsulamiento. Aquí nos pone el ejemplo, un control remoto agrupa varios elementos que tienen funcionamientos particulares, pero que en conjunto permite la manipulación a distancia de un televisor.
Entonces, miren que ustedes se han visto que los controles remotos están organizados de manera que cualquier persona, bien sea pequeño, niño, adulto, adolescente, adulto o personas mayores de edad, tengan la capacidad de manejarlo con los colores de los botones, agrupándolos. Los organizan, por ejemplo, para subir y bajar volumen a un lado, para cambiar canales a otro lado, de manera que cualquier persona tenga la facilidad de manejarlo. Eso es agrupamiento. Esa es la forma como damos un ejemplo para tener mayor facilidad en el manejo. Y nosotros en el caso de desarrollo de software, agruparemos los módulos también según las características, según lo que vaya a realizar los módulos, de manera que si una persona ingresa a esa aplicación, pueda encontrar de manera fácil los procesos que necesite realizar X proceso en X especialidad. Por ejemplo, si necesito realizar procesos de contabilidad, pues no voy a entrar a la parte de publicidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se organizan de esa manera lo, los módulos. Eso se le llama encapsulamiento. La modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación o un sistema en partes pequeñas. Idealmente debe ser muy independiente, bajo acoplamiento y altamente funcional. Entonces, nosotros que vamos a empezar a trabajar nuestro software, por ejemplo, vamos a empezar, digamos que necesitamos, la mayoría necesita el módulo de usuario o de login, necesitamos ingresar los datos del usuario, necesitamos validar que el usuario puede ingresar, que tenga los permisos. Entonces, aquí vamos a empezar a crear los módulos desde lo más necesario, lo más importante. Vamos creando cada módulo y después de que se han creado cada módulo independiente, se empiezan a acoplar, se empiezan a unir. Entonces, aquí nos da el ejemplo de un vehículo. Entonces, algunas se especializan, algunas partes del taller se especializan en las puertas, otras se especializan en la cojinería, o si de pronto la marca la compra a cada especialista, le compra sus partes, el motor, el chasis, las llantas, el radio, cada uno de los elementos que forman la parte de un carro. Y al final ellos van a mirar que todo quede perfectamente integrado para su funcionamiento. Ese es un ejemplo en el cual pues también lo podemos llevar a referenciar en el caso de desarrollar nuestro software por módulos. La jerarquía son clasificaciones y ordenaciones de las abstracciones de un problema. Entonces aquí permite comprender de forma general la estructura de un sistema y favorecer en algunos casos la reutilización de características y comportamientos de la abstracción definidas. Entonces aquí en la jerarquía se produce una estructura de objetos, se le conoce como agregación y composición. Y la jerarquía se produce desde la estructura de las clases que se conocen como generalización y especialización. Entonces, por ejemplo, aquí en la jerarquía de un computador de escritorio, este computador de escritorio, este objeto que tengo, esta clase que tengo aquí, perdón, esta clase, está compuesto por las partes que conforman un computador, un monitor, un teclado, un mouse y una torre. Mira que todos están en el mismo nivel porque todos son igual de importantes, que al unirlos nos va a formar este computador de escritorio. ¿Qué es el polimorfismo? Es la característica que permite que una abstracción tome diferentes formas o diferentes comportamientos según el contexto. Esas características se potencian en compañía de las jerarquías vistas, a las cuales pues vimos acá. Entonces, en esta figura se muestra el ejemplo de una jerarquía sobre figuras planas y
Adicionalmente, se le va a agregar el comportamiento de calcular el área. Entonces, aquí en calcular el área, para esas figuras planas, todas deben tener una fórmula para calcular esa área. Entonces, hay una fórmula de calcular el área para el rectángulo, para el círculo y para el triángulo. Y todas ellas forman una figura plana. Entonces, este es un ejemplo del polimorfismo. Entonces, mira que aquí en el material de formación ustedes van a encontrar cada una de la explicación de cada una de esas palabras, las cuales ustedes van a realizar en ese taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. ¿Entendí esta evidencia, chicos? Sí, señora. Ok, muchas gracias, Edgar. Entonces, la programación orientada a objetos, POO, es el modelo de programación en el que el diseño de software se organiza alrededor de unos datos, de unos objetos, en vez de usar una función lógica, que es lo que estamos realizando en PCI. Entonces, aquí ya lo utilizamos, pero definiendo las clases y los objetos. ¿Qué es una clase? Una clase es un elemento de programación orientada a objetos que actúa como una plantilla y va a definir las características y comportamientos de una entidad. La clase va a ser como un molde a partir del cual vamos a poder definir las entidades. Entonces, si yo le dijera a ustedes, volviendo al ejemplo del carro, si yo le dijera a ustedes, defínanme la clase para un carro. Miren que aquí dice que van a definir las características y comportamientos de una entidad. ¿Qué me definirían ustedes aquí en la clase de un carro? General. No vamos a mirar qué tipo de carro, nada. General. Entonces, ¿cómo definen ustedes las características y el comportamiento de la clase carro? Motor, Motor, marca, sí. podría ser en atributos, ¿qué más se le podría poner? Pues tamaño, no sé, puestos, ¿Qué por le así pondrían decirlo. ustedes? A ver, ustedes, ¿qué le pondrían de los atributos, las características a esa clase, a la clase carro? No se puede llantas, no. Claro, Llantas sí. sí. Mm, Pronto el color Color, y la marca. Color, marca, motor, llantas, ¿qué más? si es mecánico o híbrido, ¿no? Muy bien, mecánico, automático, híbrido, ¿qué más? Eléctrico, de gasolina, Capacidad. capacidad. Mira, si ves, empiezan a aparecer las características que definen esa clase. Ahí ustedes están definiendo las características de la clase carro. Y de esa clase carro van a nacer unos objetos, van a heredar esas características. Van a heredar esas características que ustedes están indicando acá, en el cual pues ya cada objeto se va a identificar por un motor, por un tipo de carrocería, por unas cantidad de llantas, porque pues carro se le llama, por ejemplo, también puede ser un automóvil, puede ser una camioneta, puede ser un camión, ¿cierto? ¿Qué más? Por marca. Entonces, cada objeto empieza a formar, a crear su identidad a través de esas características específicas. Entonces se le da la identidad, que es la propiedad que permite diferenciar un objeto y distinguirse de otro. También un comportamiento. Está directamente relacionado con la funcionalidad. Determina las operaciones que éste puede realizar o a las que puede responder ante mensajes enviados por los objetos. Y el estado, que es el conjunto de atributos y los valores en un instante de tiempo dado. Entonces, estas son las características, identidad, comportamiento y estado que se le van a atribuir
al objeto. Entonces aquí están los atributos, están también los métodos. Los métodos que son el estado o procesos que realiza ese objeto. Entonces los atributos son las características que da la clase, que hereda de la clase, y los objetos, los métodos son las operaciones que realiza esta clase. Entonces, eso es lo que se le conoce como clase y objetos. Los objetos, en este paradigma de programación orientada a objetos, representan un objeto del mundo real. El objeto puede ser especializado y solo se encarga de una tarea. Son instancias o concreciones de una clase. Cada objeto se le debe identificar o se le debe asignar un nombre, una identidad. Entonces, aquí, por ejemplo, el objeto carro, ¿cierto? Que permite distinguir el objeto de otro. Entonces, puede ser un avión, un auto. Los atributos o propiedades que se le asignan a ese objeto son los roles, por ejemplo, gerente, cliente, venta. Los métodos son las acciones que realiza o manejan esos datos, ese objeto. Entonces aquí cada método consta de un nombre de método y el cuerpo donde se implementan las acciones. Entonces, cada objeto debe identificarse con esos elementos. Identidad, que es el nombre, atributos y propiedades, y los métodos. En los objetos, entonces, encontramos que se le van a asignar o se le van a detallar unos atributos que son las características que lo identifican, un estado, que ese estado pues puede cambiar en el proceso, por ejemplo, el carro puede estar en estado parqueado, parado, en modo arranque, en modo conduciendo. Entonces, ese es el estado. Comportamiento, acciones capaces de realizar a través de sus métodos. Entonces, por ejemplo, si habláramos de una cuenta, sería depositar, retirar, etcétera. Entonces, serían procesos que se realizarían con ese objeto. La identidad permite diferenciarlo de los demás a través de un campo ID, un campo clave, un campo llave. Eso lo hace como un objeto único. La clase, entonces aquí una clase, recuerdan que decía que es como si fuera una maqueta. Entonces, si vamos a hablar acerca de las personas, vamos a decir que es la clase, son las personas. Y las personas, si vamos a formar un molde general, las personas que tienen nombre, tienen apellido, tienen edad, tienen estatura, género, bueno, entre otros, identificación. ¿Qué métodos realizan, qué procesos o qué actividades realizan las personas? Ellos comen, hablan, duermen, bueno, hay muchísimas actividades o procesos o métodos que realizan. Si vamos nosotros a sacar de esta clase, estos objetos van a heredar los atributos o las características de la clase. Entonces, si fuera ella, heredaría el nombre. ¿Cómo se llama ella? ¿Esta? La señora. Mark Simpson. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Ella? Mark Simpson. Ah, no me acuerdo bien. Me olvidó bien me olvidó el nombre, profe. ¿Y él cómo se llama? ¿Cuál no? Ah, Homero Simpson. Homero. Bueno, entonces vamos con él. Entonces él tiene un nombre. Homero, tiene un apellido Simpson, tiene una edad, digamos que tiene ¿cuántos? 60 años. Tiene una estatura, género masculino, realiza actividades o métodos como comer, hablar, reír. Entonces, mira que al asignarle un dato a esas características, esos atributos, ya se van creando cada uno como un único objeto, porque ya tiene un nombre diferente, apellido, edad, género, estatura. Él, él también, la bebé también, la chica también. Entonces, cada objeto va a heredar las características o atributos de la clase, pero se van Como todo lo haciendo importante, ¿no? cada uno particular.
es lo que hace diferente al uno del otro. ¿Sí? Entonces entendimos que es una clase y que son los objetos. Señora. Ok. La clase es el molde o la plantilla. El molde o la plantilla, aquí por ejemplo, de la clase es el molde o la plantilla, donde tiene una identidad que debe dársele el nombre de la clase. Siempre es el nombre de la clase, debe empezar por una letra en mayúscula. Debe tener atributos, que son las características que lo identifican, y los métodos, que son las acciones capaces de realizar. Si ustedes ven, pues también tienen los mismos componentes del objeto. Entonces aquí tenemos las clases y los objetos. Aquí está el ejemplo del que les estaba mostrando de la clase de persona. Y los objetos cuando ya se le empiezan a asignar los datos a cada una de esos atributos o propiedades y los métodos que realiza cada uno. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la clase persona. Esa clase persona tiene unos atributos, nombre, edad, género, y estos objetos, persona 1 y persona 2, heredan las características y los métodos de la clase y se le asignan los datos a cada uno de esos atributos. La evidencia 2. Deben hacer un informe de entregable para el proyecto de desarrollo de software. Los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos del proyecto de software, sus descripciones, estados posibles y las fuentes de producto. Puede ser otro proceso o una entidad externa al proyecto como el cliente. Ejemplo de un entregable, ese es un ejemplo. Entonces, en un entregable de ese informe del proyecto de desarrollo de software, van a definir la especificación de los requisitos, que ya ustedes ya lo tienen, esa determinación de los requisitos. El diseño de software ya lo tienen, el registro de la trazabilidad de todo el proceso, los casos de prueba, los reportes de prueba, las capturas de requisitos, especificación de un sistema, manual del usuario, que es lo último que se realiza en un proyecto de software. Entonces, por ejemplo, estos elementos hacen parte de un entregable. ¿Qué elementos van a tener ustedes en cuenta en la actividad? Van a entregar un informe de análisis identificando las características del software a diseñar. Entonces, ustedes deben explicar muy bien qué va a realizar el software que ustedes están diseñando, cuáles son las características, qué requerimientos ustedes están dando solución. ¿Listo? Y no se les olvide el nombre del software, porque muchos no me escriben el nombre del software. Definir la plataforma tecnológica a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollado. Entonces, ¿en qué tipo de plataforma lo van a realizar? Definir los entregables del diseño, siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos. Se deben seguir normas básicas de presentación, entonces se apliquen normas APA, debe tener portada, introducción y conclusión. ¿Qué producto van a entregar? Un informe entregable en formato PDF, extensión libre. Entonces, la solución de la evidencia. ¿Qué plataformas tecnológicas encontramos nosotros? Entonces, son el conjunto de herramientas como sistema operativo. Entonces, ¿en qué sistema operativo va a trabajar su software? ¿Qué base de datos? ¿En qué base de datos lo van a correr? ¿En qué framework? Servicios que utiliza para desarrollar, ejecutar y mantener un software. La elección depende de la condición y necesidad del software desarrollado, como el tipo de aplicación, la cantidad de usuarios que va a sostener o va a correr esa aplicación, qué seguridad va a tener la aplicación, presupuesto, acceso desde móviles, conexión a Internet, entre otros. Las principales plataformas tecnológicas empleadas en el software vamos a encontrar como por ejemplo en el frameworks como Angular, React, entonces HTML5, CS3, JavaScript,
Entonces, ¿qué plataforma van a trabajar? Esto se utiliza cuando voy a trabajar yo un software virtual, software web, se requiere interfaz moderna y adaptable, debe funcionar con computadores y celulares. Entonces, ahí es cuando ustedes eligen este tipo de plataforma. Plataformas backend. El procesa lógica del sistema y administra los datos. Entonces, el backend es cuando yo voy a integrar o voy a crear el backend es donde yo realizo todos los procesos, cálculos, almacenamiento de información, acceso a la base de datos. Las tecnologías que se utilizan son Node.js, Spring Boot, Django, Laravel, ASP.NET. Este se utiliza, el sistema necesita autenticación cuando se maneja información en base de datos, cuando deben tener seguridad de procesos internos. Entonces se realiza en backend. También lo acompaña, bueno, aquí está la plataforma de la base de datos que permite almacenar y administrar la información en MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server. Entonces, esos son el manejo de información en las diferentes bases de datos. Plataforma de sistema operativo, entonces en qué va a funcionar, en Windows 11, si van a trabajar con Linux, con Android, qué tipo de usuario, compatibilidad del sistema, infraestructura disponible. Plataformas de desarrollo móvil, si el software tendrá aplicación móvil, por ejemplo, si la aplicación de ustedes es para trabajar en celulares o en tablet, entonces tecnología Flutter, React Native, Android Studio. Si necesitan plataforma en la nube que permita alojar el sistema en Internet, entonces los servicios en Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud. ¿Cuándo se utiliza este? Cuando el sistema debe estar disponible en línea, se requiere respaldo y escalabilidad, cuando hay múltiples usuarios conectados. Herramientas y control y despliegue ayuda a organizar el desarrollo y las versiones. Entonces aquí, chicos, aquí en backend no la veo, yo ya he colocado, pero se me perdió. Junto con el backend va el frontend. ¿El frontend qué se encarga de hacer? El frontend se encarga de realizar todo lo que es el diseño de pantalla, lo que el usuario va a ver de la aplicación. Y el backend es la que se encarga de realizar los procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, si se desarrolla un sistema web de inventarios. La plataforma tecnológica puede ser, entonces aquí tenemos plataforma tecnológica, el componente, el frontend se va a trabajar con Angular, el backend con Node.js, la base de datos con MySQL, el sistema operativo con Windows, con Ubuntu, el servidor con AWS y el control de versiones con Git o GitHub. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden ustedes empezar a especificar según el software que ustedes están realizando. Eso también lo vamos a encontrar aquí en el material de formación. En la evidencia GA4, la A12B3, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado y patrones de diseño. El UML es un lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general se utiliza para especificar o descubrir los métodos o procesos. Elementos a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Deben elaborar un informe con las bases conceptuales del lenguaje unificado de modelado UML. Profundizar con material de apoyo sobre UML. Con sus propias palabras, no es copie y pegue, con sus palabras van a elaborar un resumen sobre qué es UML, elaborar un glosario de terminología de UML, deben seguir normas básicas de presentación de documento escrito, debe tener portada, introducción y conclusión. ¿Qué van a entregar? Un informe en PDF con estas bases conceptuales, con los temas que nos está indicando la evidencia. Entonces encontramos que es un artefacto. Aquí nos pregunta que expliquemos qué es un artefacto.
Es un producto físico resultante del proceso de desarrollo del software. Entre ellos vamos a encontrar los casos de uso, diagramas de clase, los modelos UML. Esos ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño de una solución de software. Entre los diagramas que existen de UML, el lenguaje unificado de modelado, se tiene el diagrama de clase, que hace parte del diagrama de estructura, los cuales enfatizan los elementos que deben existir en el sistema modelado. Entonces vamos a encontrar que encontramos entre los artefactos, encontramos los casos de uso, los diagramas de clase, los diagramas de actividades como artefactos. Los diagramas pueden ser de UML, de estructura o de comportamiento, y esos de comportamiento pues tienen de interacción. En los diagramas de estructura encontramos los diagramas de clases, de objetos, de paquetes, de componentes, de despliegue, de estructura compuesta. Toda esa información, chicos, la leen en el material de formación a qué se refiere cada una de esos diagramas. De comportamiento, que es el que nosotros vamos a trabajar de paquetes y de componentes. De componentes encontramos el caso de uso. Entonces aquí en el caso de uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso de un sistema. Entonces los actores se representan de esta manera como una persona, pero un actor no necesariamente tiene que ser una persona. Un actor puede ser una entidad donde se almacena la información u otro sistema. Entonces, vamos a definir cuáles son los elementos que hacen parte de ese caso de uso. Entonces, están los actores, está el sistema, que es este rectángulo, y los casos de uso, que son las funciones que se realizan en este sistema. Entonces, la función de comprobación del estado, realización de un pedido, completar pedido, establecer crédito. Y la relación que tienen los actores con estos casos de uso, con estas funciones. También vamos a encontrar que estas funciones o estos casos de uso van a contener otros casos de uso que van a ser dependientes u opcionales y que se van a representar con estas flechitas y se le va a decir que esa realización de pedido incluye una orden de pago. Esta realización de un pedido incluye un pedido de producto y también incluye información suministrada por el cliente. Que ahí va a resultar, esta realización de un pedido resulta de la petición al catálogo con pedidos. Entonces, es la manera como se diagrama o se diseña un caso de uso y este caso de uso pertenece a los diagramas UML. El diagrama de actividades. Entonces, aquí en el diagrama de actividades es un tipo de diagrama que se utiliza para modelar el flujo de trabajo o el comportamiento de un sistema. El proceso que se lleva a cabo en ese sistema se describe de esta manera. Se deben respetar los elementos, los gráficos. Entonces aquí encontramos el inicio, que es el cliente realiza su pedido de línea y viene a ser un proceso que se hace de manera, se grafica por un rectángulo, recibe el pedido en el sistema de control de inventarios. Después de hacer ese proceso de recibir el pedido en control de inventario, va al proceso de comprobar y tramitar el pedido en línea. De ahí va una toma de decisión que pregunta que si hay artículos en stock de esos pedidos que hizo el cliente. Entonces, si no hay artículo en stock, solamente este tiene dos respuestas, una falsa y una verdadera. Si no la hay, van a contactar, se hace el proceso de contactar con el proveedor y solicitar una fecha de entrega de esos productos. Crear un evento de calendario para la fecha estimada de llegada
del producto para el cliente. Si lo hay, si ese producto sí lo hay, los dos vienen acá a preparar los artículos para el envío y confirmación de datos del envío, porque aquí ya se solucionó y ya hay artículos en stock. Entonces se viene a preparar los artículos para el envío. Después de que se preparan artículos para el envío, pregunta que si es local la dirección de entrega. Si es de la misma ciudad, entonces lleva el envío a la oficina de correos y paga la tasa correspondiente. Pero si no, va a introducir los datos de envío internacional en el sistema de entrega. Y los artículos se entregan y el cliente recibe su pedido, que es la finalización. Si ustedes ven el inicio y el fin, es la misma figura, es como un óvalo, bueno, aquí es alargadito. Entonces, eso representa el inicio y el fin. El proceso es un rectángulo, la toma de decisiones es un rombo que solo tiene dos respuestas, una verdadera y una falsa. Entonces, la manera como ustedes van a describir el diagrama de actividades de los procesos del software que ustedes están realizando. El comportamiento del diagrama de máquina de estado. El propósito principal del diagrama de máquina de estado es modelar el comportamiento, evento de un objeto o sistema a lo largo del tiempo o en respuesta del evento. Entonces, miren que aquí el inicio se representa de un círculo negro, se le coloca inicio, empieza por un proceso, aguardando, por ejemplo, pagamento. Se realiza aquí el proceso, se toma aquí se hace la pregunta que si está el tiempo vencido, se hace el check-in. Entonces aquí viene, hace el proceso de check-in, realiza este proceso de suceso. Después de que hace este suceso, se viene aquí al embarque o, o si es liberado, viene aquí para esperar y ya el proceso de embarque y finaliza. Entonces, ese es un proceso, un diagrama de máquinas de procesos. De interacciones se centran en describir el flujo de mensajes dentro de un sistema y ofrece el contexto para una más líneas de vida dentro de un sistema. Entonces está el comprador, por ejemplo, atiende la venta, entonces al vendedor, entrega los productos de almacén al almacenista. Una vez que se hace el proceso, se liquida la venta, el vendedor liquida la venta al comprador y el comprador aplica el pago de venta. Entonces, eso es un producto, ese es un diagrama de interacciones. Entonces, el diagrama de clase, ¿qué es? Es un diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, muestra los atributos, las relaciones que hay entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargan del funcionamiento y la relación entre uno y otro, entre una y otras entidades. Un diagrama de clases se puede distinguir principalmente de dos elementos, clases y sus relaciones. Entonces, en el diagrama de clases vamos a encontrar que encontramos el diagrama conceptual. El diagrama de clase representa los conceptos y el dominio del problema que se está estudiando. De especificación, el diagrama de clase refleja la interfase de las clases, pero no su implementación. Y de implementación, esta vista representa las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Entonces, aquí tenemos el diagrama conceptual. Esta está conformada por clases, que es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Entonces, ya sabemos que un objeto va a contener los atributos y va a contener métodos. Y que de esta clase se van a desprender unos objetos de esta clase. Que esta clase se debe nombrar, se le aplicar un nombre a la clase, que ese nombre debe empezar con letra mayúscula, se le deben definir unos atributos
y se le deben definir unos métodos. Pero con ello también se le define se le va a definir el control de acceso y la visibilidad. Entonces aquí también vamos a definirle a este método si es público, si es privado o si es protegido. Entonces aquí público, todos pueden acceder a esta clase. Privada, cuando se requiere que sea visible o accesible únicamente por la misma clase. Y protegida, cuando solo se quiere tener acceso a él desde la propia clase que lo define y las que heredan de él. Entonces aquí tenemos la clase, según la representación de UML, nombre de la clase, los atributos y los métodos. Entonces aquí tenemos el método que realiza. Las relaciones entre las clases, entonces vamos a encontrar que hay relaciones por asociación, cuando hay la conexión entre ellas, de dependencia, cuando hay una relación de uso, y generalizado cuando hay relaciones de herencia. Por asociación. Entonces aquí, por asociación, se van a definir, por ejemplo, el tipo de relación que representa gráficamente una línea que une a las dos clases y tiene las siguientes características. Entonces, la asociación está obligada a establecer el nombre de la asociación. Entonces, tengo la clase instructor y tengo la clase aprendiz. Y tengo esta flechita, que es la asociación. Pero tengo que nombrarla, darle un nombre para que se pueda asociar. Entonces, por ejemplo, el instructor, para asociarlo, digo, enseña a muchos aprendices. Mire que estoy asociando las dos clases por medio de una relación con un nombre. Estoy asociándola que un instructor enseña a muchos aprendices. Muchos aprendices son evaluados por un instructor. Y también encontramos de uno a muchos, de muchos a uno, cuando va de una dirección de una clase a la otra, de la segunda clase a la primera clase o de forma bidireccional. Un instructor comparte con muchos aprendices pueden compartir con muchos instructores. Entonces, es la forma de asociación. De herencia. Recuerden que dijimos que las clases le van a heredar las características, le van a heredar los métodos a los objetos. Entonces tenemos la clase carro. Esa clase carro tiene unas características comunes como matrícula, modelo, capacidad, puertas, llantas y tiene unos métodos. Esos objetos, miren los que van a heredar las mismas características de esta clase carro, pero ¿qué lo hace diferente? El color, el modelo, la marca, ¿cierto? Y tiene unos atributos, como por ejemplo unos métodos que son, por ejemplo, encender, todos tienen el mismo método, acelerar, frenar, pero se van a diferenciar cada uno por esas características que cada uno va a tener. Tenemos la herencia de tipo de relación. Herencia simple, si una clase hereda características de un super tipo, una superclase. Tenemos la clase vehículo, que tiene unos atributos y tiene unos métodos. Pero estos objetos van a heredar algunas características. Por ejemplo, voy a decir que qué tipo de vehículo es, que es vehículo terrestre, ese es vehículo acuático y ese es vehículo aéreo, que tiene cada quien, ya de acuerdo a la especialidad, tiene unas características y tiene unos métodos. Que este vehículo terrestre va a tener otros objetos que van a heredar las características de él. Entonces aquí si es una de terrestre, pues una camioneta, un automóvil,
un camión. Si es acuático, va a heredar, por ejemplo, que sea un barco, va a tener sus características. Si es aéreo, un helicóptero. Entonces son una clase hereda las características de un solo superclase. Y la herencia múltiple, si una clase hereda las características de más de una clase del supertipo. Entonces, mira que aquí el mismo ejemplo, pero el vehículo terrestre también me va a heredar a una camioneta o un vehículo anfibio. Ese vehículo anfibio, recuerden que puede ser terrestre y puede ser acuático. El barco solamente es acuático y el helicóptero solamente es aéreo. Entonces, esas son herencias múltiples. La visibilidad de las relaciones de herencia, entonces, como les decía, se le asigna el tipo de visibilidad o del atributo, entonces puede ser público, puede ser privado o puede ser protegido. Tipo de relación por agregación. Entonces, por agregación es cuando la clase conforma un todo. Existen clases agregadas que representan el todo y se constituyen a partir de un conjunto de clases de componentes. Por ejemplo, la clase computador de escritorio tiene unas características, unos atributos y unos métodos, pero él va a estar compuesto por unos objetos que lo conforman, que sí deben existir. Por ejemplo, para el computador de escritorio debe existir un monitor, una torre, un teclado, un ratón y un parlante, un mouse. Para la torre, ella no va a funcionar sin el disco duro, memoria, procesador, tarjeta, y él a su vez tiene unas características y tiene unos métodos. Entonces, eso es lo que se le conoce como agregación y se representa con este rombo transparente, vacío. Y de composición es el tipo de relación de agregación en el que las clases componentes no pueden formar parte de otra relación de agregación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una persona, tiene unas características, unos métodos, pero está compuesto por una cabeza, que también tiene unas características, atributos y métodos, un tronco, que también tiene atributos y métodos, unas extremidades, que tienen atributos y métodos. Pero esas extremidades están compuestas por solamente, ellas van a ser parte de este objeto extremidades. Extremidades inferiores y extremidades superiores. Ellas no van a ser parte de los otros objetos. Entonces, esos son de composición. En los elementos pilares de la básicos de la programación orientada a objetos, como ya lo vimos, tenemos la abstracción. Entonces, es cuando separamos los datos de un objeto para luego generar un molde o una clase. Se puede definir como los atributos y los métodos de una clase. Encapsulamiento lo pueden utilizar cuando desean que ciertos métodos o propiedades sean inviolables o inalterables. Entonces, protegen la información de manipulaciones no autorizadas cuando se hace el encapsulamiento o se reorganizan esos componentes por módulos o según la necesidad. Un ejemplo de encapsulamiento podría ser una cuenta del banco donde el usuario no puede simplemente aumentar su balance de dinero, sino debe depender de un método previamente validado para aumentar dicho balance, que es a través de un depósito, una transferencia, etc. La herencia, entonces aquí dice que la herencia no permite crear nuevas clases a partir de otras. Entonces aquí la herencia es cuando los objetos heredan los atributos y métodos del objeto que está por encima o de la clase que está por encima, como lo vimos con el ejemplo de los autos. El polimorfismo significa poli, muchas, morfismos, formas. Se utiliza para crear métodos con el mismo nombre, pero con diferentes comportamientos. ¿Qué es una herencia de clase? Ya la vimos. Esas son las herramientas CASE que se utilizan para análisis y diseño. Tenemos el Workbench, que ya vamos a trabajar. El StarUML, entre los que conocemos.
para el diseño de archivos y de base de datos, Power Designer, Oracle Designer, SQS. Y para la programación, NetBeans, Eclipse, entonces entre otros, que vamos a encontrar para trabajar con estas herramientas Case. Encontramos con StarOML, Lucidchart, ArgoML, MagiDraw, con el cual podemos trabajar esos diseños. Aquí les explica, vean el video para cómo trabajar con StarOML. Herramientas Case. Yo se los comparto para que ustedes lo vean. Cómo realizar esas con herramientas de software libres para crear los diseños de clases, los diagramas de clase. Me bloqueó. Entonces aquí en el diagrama de clase del proyecto de software, el A12B4, dice que el diagrama de clase es el tipo de diagrama más útil en UML porque traza claramente la estructura de un sistema concreto a modelar. Para esta evidencia elaboraremos un diagrama de clase de acuerdo con los requisitos que ustedes ya tienen definidos, aplicando buenas prácticas de diseño orientados a objetos. Entonces van a hacer el diagrama de clase del proyecto de software, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos, utilizar herramientas TIC o software para realizar esos diagramas. Presentarlo aplicando normas APA. Este es un diagrama de clase. Así como realizamos nosotros el diagrama conceptual, vamos a encontrar aquí el diagrama de clase, por ejemplo, del libro, en el cual voy a definir la clase autor, voy a definir la clase préstamo, la clase lector, la clase copia y la clase multa. La relación entre cada una de estas clases la debemos realizar a través de esta relación y debemos identificar y decir qué tipo de relación hay entre estas dos clases y colocar el nombre de esa relación. Un libro es escrito por un autor o muchos autores. Muchos autores o un autor escribió muchos libros. Recuerden que si hay el tipo de relación de muchos a muchos, hay que normalizar porque vamos a tener información duplicada. Si voy a tener copia de este libro, debo identificarlo a través de una clase copia con los atributos que voy a identificar a esa copia de este libro. Debe haber una relación entre ellos dos. Entonces dice que la copia es el ejemplar de este original. Entonces el tipo de relación que hay. El lector tiene unas características. Está relacionada con la clase multa. En el caso de que no entregue el libro a tiempo, se puedan relacionar y almacenar la información de la multa, fecha en que lo entregó, el valor que se va generando hasta que pague la multa, el préstamo. Entonces aquí está para que genere la multa, debe acceder a la clase préstamo y lector. Entonces aquí en el préstamo pues va a estar el código del lector, la fecha de préstamo, la fecha en que tienen que entregarlo. Hay un método que es calcular la fecha de entrega o fecha fin, generar la multa. Aquí en la multa también hay un método que es calcular la fecha fin, el lector comprobar la multa pendiente. Entonces, esto es lo que se conoce como un diagrama de clase y lo pueden realizar con cualquier software, Canva, StarUML, Lucidchart. Bueno, encontramos diferentes software en el cual ustedes pueden realizar este diagrama de clase. Estas 5 sí queda para la próxima semana.
Estas dos están para la próxima semana. Y material de formación que deben estudiar y leer. Entonces encontramos conceptos básicos, gestión de requisitos. Aquí están los elementos que hacen parte para realizar un caso de uso, cada uno de sus elementos, cómo lo deben realizar, las relaciones entre los casos de uso, los ejemplos de un STEM, especificación de los casos de uso, la plantilla para describir los casos de uso, las historias de usuario, los criterios de aceptación. Entonces aquí pues van a ustedes a estudiar y leer su material de formación para que puedan realizar el desarrollo de las evidencias. Entonces aquí está la guía de aprendizaje con todas las evidencias que deben ustedes trabajar hasta la evidencia GA4, 22050, 1095, actividad 2, evidencia 4. ¿Ok? ¿Preguntas? No, señora, por mi parte. Perfecto. Ok, Elber, Heiber, Cristian. Bueno, chicos, les encargo, por favor, felicito a los aprendices que van al día con sus evidencias. A los demás los invito a que se pongan al día con sus evidencias. Por favor, estén ingresando a la plataforma, viendo los anuncios, asistan a a todas las sesiones, bien sea las técnicas o las transversales. Ustedes inician la transversal de comunicación el 21 de mayo. 21 de mayo. Aquí iniciamos la transversal de comunicación. Listo. Entonces hay que me contesten el correo cuando empiezan ustedes, qué días van a tener asignada esa transversal. Por favor, ya les envié el reporte de calificaciones, ¿lo revisaron? ¿Estará al día con sus evidencias? Señora, ya lo revisamos. Recuerden, listo. Recuerden que si dejan de ingresar a la plataforma, si tienen mucho tiempo sin ingresar, van a proceso de deserción. Entonces, estén ingresando, subiendo evidencias, realizando sus evidencias, estando al día. ¿Listo? Entonces, revisen el tiempo que llevan ustedes sin ingresar a la plataforma para que no vayan a tener esos problemas. Próxima sesión, vamos a consultar el reglamento del aprendiz nuevamente acerca de cuáles son sus compromisos, sus responsabilidades, prohibiciones, cuáles son los llamados de atención. Recuerden que cuando ustedes realicen sus evidencias, por eso una evidencia dice que redactar con sus propias palabras, no es copiar y pegar de lo que tenemos en internet. Si no es coger un video y colgarlo y mira, ahí le entrego el video, no. Cuando ustedes le dicen realizar un video, ustedes tienen que hacer el video, no es cogerlo de internet y entregarlo. Entonces, eso se llama, si yo traigo una evidencia que está en internet y la presento como si fuera mía, ¿eso se llama qué? Plagio. ¿Cómo se llama eso? Plagio, eso se llama plagio. Y eso es llamado de atención. Y eso es para que le coloquen mala nota en evidencia, no le permitan corregirla. Entonces, lean el reglamento del aprendiz para que recuerden que no conocer la ley a uno no le exime. No tiene que conocer cuáles son el reglamento en el cual estamos estudiando, cuáles son nuestros compromisos, qué no debemos realizar. En cuanto a eso,
plagio, entregar las evidencias a tiempo, ingresar continuamente, porque si ustedes dejan de asistir un mes, 2 meses, pues ya va para proceso de deserción. Entonces, evitémonos esos inconvenientes. Entonces, para la próxima sesión, vamos a leer el reglamento del aprendiz, vamos a organizarnos para hacer como un repasito en ese reglamento para que no se nos pierdan, no se nos vayan cositas. Otra cosita, por favor, si ustedes tienen inconvenientes en estar entregando evidencias o tienen algún inconveniente, se enfermaron, por favor me lo notifican, miramos qué solución realizamos. Si ustedes tienen una incapacidad, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Miren el reglamento, los casos en los cuales ustedes pueden pedir aplazamiento, cuándo ustedes pueden pedir retiro voluntario. Si ven que definitivamente y utilizaron todos los recursos y no pudieron seguir, ¿cómo puedo yo realizar mi retiro voluntario? ¿Solamente en qué casos? Aplazamiento y no más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Preguntas que tengan, chicos. No, señora, mi parte no. ¿No hay preguntas? ¿Todo ok? Sí, señora, no hay preguntas. Listo. Ay, chicos, la próxima semana tenemos la sesión. Próxima semana 19. ¿La podemos pasar para el miércoles? ¿A esa misma hora, a las La- 7? A las 7. Sí, es que yo el martes no creo que pueda. Entonces, ¿la podemos pasar para el miércoles? Sí, por mí no hay problema. A mí Solamente por la tampoco. próxima semana. De ahí volvemos a los martes. Sí, no hay problema. Listo. Ok, entonces la paso para el próximo miércoles 20. Listo, chicos. Entonces, desearles feliz noche. Por favor, los que están atrasaditos, suban sus evidencias. Cuando las suban, me pasan el listado, porque yo ya estoy calificando la guía 4. Si me suben de la guía 3, 2, 1, pues ya yo no estoy revisando esas guías. Estoy en la que estamos en este momento. Entonces, pásenme el listadito de las evidencias que suban, ¿ok? Ok, señora. Listo, chicos. Feliz noche para todos. Que descansen. Hasta Lo luego. mismo, feliz noche para todos. Buenas noches, hasta Compañeros. luego. Chao, chao. Instructora.